Bueno, vamos a estar, tenemos en comunicación a nada menos que al secretario general de la Asociación Bancaria, el compañero Sergio Palazzo, que, bueno, en el día de ayer hubo elecciones nacionales en la bancaria, y bueno, y fue reelecto con más, escuchen compañeros, con más del 90% de los votantes. Así que estamos en comunicación. Sergio, ¿cómo te va? Te saluda Adolfo Barja, Basilio Corbalán y Débora Espínola. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Muy bien, compañeros, ¿cómo andan ustedes? Un gusto escucharlos y poder compartir un ratito con ustedes. Bueno, gracias por atendernos y compartir bueno, la experiencia, ¿no? De lo que fue en el día de ayer. Sí, muchas gracias. El primer programa y un honor que nos acompañes. Sergio, bueno, muy buenas las elecciones, creo que vi algunos medios que estaban preocupados porque ganaste por el 90%, ¿no? Ahí vi algunos periodistas que decían, uy, el ministro va a tener medio problema ahora, ¿no? Con esto. Primero darte... el presidente. El presidente. El presidente. De categoría bajé. El presidente va a tener problemas si se equivoca él, no porque un dirigente sindical gane o pierda una elección. Por supuesto. Creo que el camino que está eligiendo es el de equivocarse, ¿no? Sí, es cierto. Sí, creo que es una excelente noticia tu triunfo para el movimiento obrero, en particular para la Corriente Federal de los Trabajadores, y es una muy mala noticia para el sector financiero, el de la renta financiera, el sector de la especulación, la política de endeudamiento de nuestro país, ¿no? Mira, yo lo tomo como... Primero agradezco la oportunidad de hablar del tema y aprovecho para agradecerle a todos los compañeros bancarios que ayer con su voto reafirmaron un camino a seguir, porque cuando uno vota, más allá de votar personas o propuestas, vota conductas y políticas, y creo que semejante ratificación es que el camino que hemos tomado no es el equivocado, por lo menos así nos lo han hecho saber los afiliados. Lo segundo, quiero agradecerle a todos los militantes de la organización. En todo el país, una elección de bancaria es casi una elección presidencial, no por la cantidad de urnas, sino por la cantidad de lugares. En cada pueblo de la Argentina hay un banco, claro, o un banco provincia, o un banco nación. Entonces tenés que recorrer la República Argentina a lo largo y a lo ancho, y hubiera un presidente de mesa, fiscales. En la propia seccional Buenos Aires, a las 5:30 de la mañana, habían 1000 compañeros en la puerta del sindicato que iban a colaborar con el proceso electoral. Lo segundo es el agradecimiento para ellos. Lo tercero... A mí lo que me gustaría más, no como título, sino como costumbre, es que vaya que se preocupen o no se preocupen, que los bancarios estén contentos con lo que han elegido, que es este rumbo. Por supuesto que este rumbo implica discusión política, presencia en la calle, confrontar más que ser dóciles a la hora de arreglar, y están dispuestos a ese sacrificio con esta conducción. Nosotros no ofrecemos otra cosa que eso para lograr los objetivos que nos planteamos. Después, si le gusta o no al sector empresario, seguramente al sector empresario extranjero le debe gustar mucho menos todavía, ¿no? Claro, en el sentido, Sergio, que decís con respecto, bueno, que a la preocupación, bueno, si les gusta o no al gobierno nacional, con respecto al tema de las políticas, ¿cómo ves las consecuencias para Argentina en general y particularmente para los trabajadores, digamos, estas políticas neoliberales del gobierno nacional? Bueno, lo primero que hay que afirmar categóricamente que es un gobierno que está produciendo un ajuste brutal y que todo ese peso del ajuste se lo hace caer en la espalda de los trabajadores. Es un gobierno que su primer medida, que fue la quita de retenciones al agro, a las mineras, sí, y la disminución de retenciones a la soja, indicaba claramente que en la Argentina los ricos iban a ser más ricos y no iban a pagar impuestos, y los pobres iban a ser más pobres porque siguen pagando un IVA que no se condice con la realidad de cada uno del que paga un producto. Da lo mismo que vos seas dueño de un banco o un trabajador que tiene un plan social, a la hora que tributás el mismo porcentaje en un producto de la canasta familiar. Cuando tributás IVA o la incumplida promesa electoral de campaña de eliminar ganancias. Ahora bien, las políticas, lo primero, son de ajuste y definen un perfil ideológico en la Argentina, y lo segundo que hay que decir es que no es casual la política tiene que ver también con un posicionamiento geopolítico, porque son las mismas políticas que están impulsando en Brasil, allá por vía de una destitución institucional, que hicieron un golpe de Estado institucional que le hicieron a Dilma, acá lamentablemente por vía de los votos. Pero en términos generales hay una decisión geopolítica de los grandes factores de poder del mundo
de atacar directamente los países de la región que tenían un sesgo de políticas distributivas y no de financiarización de la economía, y de atacar a los sectores progresistas de, por lo menos de esta parte del mundo. En ese marco, yo creo que este gobierno va a profundizar el ajuste y dependerá del proceso electoral si lo profundiza mucho más rápidamente o más lentamente. Eso depende de dos cosas, de los trabajadores en la calle y haciendo valer su derecho, y también del proceso electoral, que si logra una consolidación política creo que va a ser un proceso de mayor y más rápido ajuste. Exactamente, esos dos temas son un poco la clave, o sea, la movilización de los trabajadores, del pueblo en general en la calle, resistiendo a estas políticas neoliberales, y las jornadas que de las PASO ahora el 13 y las elecciones en octubre, que deben canalizar y servir como elementos que frenen esta política económica. Porque, Sergio, hay un debate sobre darle gobernabilidad a este proyecto económico o darle tiempo a este proyecto económico, o aquellas otras teorías que plantean que estos son errores de gobierno y no un plan realmente, como vos dijiste muy bien, orquestado no solo en Argentina sino en América Latina. Sí, bueno, los tres puntos de la pregunta, y vamos contestando de a uno. El primero, vinculado al tiempo, la gobernabilidad, ¿no? El responsable de sostener la gobernabilidad es el gobierno. Para eso se hace una propuesta electoral, los ciudadanos votan y te tenés que hacer cargo de lo que vos le prometiste y te tenés que hacer cargo del país. Nadie gana una elección para que la gente esté peor. Supuestamente Exacto. Vos le propones un mundo distinto y mejor a tu votante para que te acompañe con el voto. Ahora, si vos le vas a decir que va a estar peor, se deberías decírselo antes de la elección. La gobernabilidad depende de las políticas que impulse quien está a cargo del Poder Ejecutivo. Si esas políticas son malas, por más que le quieras dar gobernabilidad, la necesidad de la gente no le va a dar la gobernabilidad. Si esas políticas son buenas, por más que los dirigentes gremiales nos volvamos todos locos y queramos hacer 200.000 conflictos, la gente no nos va a acompañar porque va a estar mejor. La gobernabilidad depende exclusivamente de los actores que manejan el Estado Nacional Argentino. Punto uno. Punto dos. El tiempo que dicen que necesita este gobierno. Te voy a contestar con lo que escribió una compañera precisamente de Débora en su Facebook hace tiempo. ¿De qué tiempo hablamos? Del tiempo del que ya no tiene para comer, del tiempo del compañero que no le pudo poner en la mochila a su hijo todos los útiles que le pidieron en la escuela, del tiempo del que ya perdió su laburo, o hablamos del tiempo de los que se están enriqueciendo en la Argentina. Y creo que los que se están enriqueciendo, una minoría privilegiada y reaccionaria que ha tomado el Estado cual si fuera un botín de guerra a través de los hijos empresarios para consolidarse, y creo que el grueso de los argentinos está fuera de esa fiesta que se están pegando algunos. Entonces el tiempo no es el mismo tiempo de la inmensa mayoría de los argentinos que el que tienen los sectores más pudientes de este país. Y lo último que me planteaba, yo creo que este gobierno es un gobierno que ha consolidado la inequidad y la pobreza en el país, y la ha expandido. Es un gobierno que tiene 1.500.000 pobres nuevos en la Argentina en 18 meses. Yo siempre represento la situación como que a los sectores populares o progresistas, cual si fuera el drama griego de Sísifo, que empujaba la piedra hasta la cima de la montaña y cuando estaba llegando siempre rodaba la piedra hacia abajo. Nosotros venimos a hacer ese drama griego, ¿no? Y ese personaje mitológico. Nosotros los sectores progresistas nos cuesta generaciones empujar la piedra para llegar al fin de la montaña, y a la cima de la montaña ya a ellos les cuesta 18 meses hacer añicos todo el esfuerzo de generación. Entonces me parece que a partir de ese concepto de que han consolidado la pobreza, la inequidad, la injusticia, lo que merece es una respuesta contundente de los trabajadores en la calle reclamando para que se le devuelvan sus derechos que tenían hasta el 2015 o mejorados, ya que proponían mejoras, y segundo, que haya un aleccionamiento en materia electoral, no que condicione la gobernabilidad, sino que no le permita avanzar más con este desgobierno que significa gobernar para los ricos y ejecutar a los pobres como los están ejecutando. Sergio, la verdad que sos demasiado claro con esto y está muy bueno que lo plantees así como un dirigente sindical. El otro día estuvo el plenario de la CGT, que para mi gusto hubo algunos discursos medio flojos en esto. Yo no sé si vos opinás lo mismo de algunos pares nuestros, porque me parece que lo que estamos planteando, el tema de gobernabilidad y el tema de tener la gente en la calle, me parece que llevarlo para más adelante, para mí, es un tema mío nada más como dirigente,
que tendríamos que salir ya, por lo que vos estabas planteando, no darle una pelea. Sí, vos sabés también cómo es el funcionamiento y creo que para que sea efectivo una medida, independientemente que soy uno de los primeros que ha propiciado que desde hace tiempo deberíamos estar ya en la calle con alguna medida de fuerza, creo que se dio un puntapié inicial al abrirlo a un plenario de secretarios generales y que pudieran escuchar lo que escucharon los compañeros de la conducción, que fue que todo el mundo le está pidiendo después de la movilización un paro. Y creo que ese confederal que le reclamamos desde la corriente federal es el que le tiene que fijar la fecha del paro. Es más, yo creo que aún la marcha del 22 debería tener ya una fecha de paro propuesta para que se la hagan al confederal y que lo digan de ahí arriba, porque yo me imagino 100.000, 200.000 personas en la calle esperando de vuelta como en marzo que le digan cuándo nos ponemos los guantes para boxear con quien nos está matando a trompadas y no digas nada. Me parece que más que un paro, hablar de un plan de lucha, ¿no? Sí, por supuesto, un cronograma más integral, digamos. Un paro, eso está claro, sí. Eso. Con un paro, en eso sí acuerdo, con un paro solo no se hace nada, eso tiene que tener un plan de lucha. Exactamente. El paro es la demostración de una voluntad política del movimiento obrero y una presencia en el momento político importante, eso sin duda. Ahora, yo quería hacerte una pregunta, ya que referido un poco a tu exposición. Este tema de los ciclos y los contraciclos, ¿no? De esto de Sífido que decías de los griegos. Sí. ¿Cómo se resuelve? Porque la generación nuestra ya ha vivido varios ciclos y contraciclos con dictaduras militares, con procesos democráticos, estos ciclos neoliberales que terminan endeudando al país, conculcando todos los derechos de los argentinos, de los trabajadores en particular, ¿no? Hablándonos hoy de un tema que después nos interesa tu opinión, esto de la flexibilización laboral. ¿Cómo se rompen estos contraciclos? Yo creo que se rompen no solo con un proceso electoral que le ponga límite a este gobierno, sino en la construcción de una propuesta de los sectores populares, independientemente de nuestro origen partidario y de nuestros orígenes de organización, que sirva como una herramienta electoral, sí, claro, por supuesto, pero que sirva para después consolidar un gobierno y bancar un gobierno después, ¿no? Porque el problema no va a ser ganar una elección, el problema va a ser gobernar con el empoderamiento que le están dando a los sectores concentrados de la Argentina. Yo siempre digo que puedo enumerar 200 cosas por las que vino este gobierno: rebaja salarial, quita de derechos, maximización de rentabilidad, y seguramente tendría una certeza superior al 90%. Pero me equivocaría si no me doy cuenta que el fondo de la cuestión es que vinieron a recuperar el empoderamiento que perdieron a mano los sectores populares. Entonces no solo hace falta un frente muy amplio de sectores políticos, sociales, sindicales, para confrontar electoralmente como herramienta, sino que construya una alternativa de poder para sostener un gobierno después ante ese empoderamiento que van a tener, que a esta altura creo que es más grande que el de los 90, el empoderamiento que le van a dejar a los sectores, por lo menos del establishment argentino. Exactamente. Claro, recordamos que estamos en comunicación con Sergio Palazzo, el secretario general de la Asociación Bancaria, que bueno, en el día de ayer fue reelecto con más del 90% de los votos en las 53 seccionales de la Argentina. Y bueno, y además Sergio, agradecerte por tu generosidad, porque en el día de ayer fue una jornada muy extensa. Y además agradecerte porque pasaste la frontera de lo que es la asociación bancaria, ¿no? Porque pues sos el primero que consiguió para su sindicato, para sus representados, participación en ganancia del sistema financiero, de lo cual, bueno, los trabajadores bancarios estamos más que orgullosos y agradecidos, ¿no? Por ese gran logro, que es una reparación histórica del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Y creo que en el día de ayer eso se vio reflejado en las urnas, porque todos los compañeros iban a votar a Palazzo, ¿no? Y hay una conciencia colectiva que, bueno, eso lo generaste vos y nos enseñaste ese camino. Bueno, Débora, este fue el primer gremio que se plantó a este gobierno nacional, sí, casi con más de 60 días, 65 días. Y el primer gremio que reprimieron el 1 de marzo del 2016. Poner a la cabeza, Exactamente, poner a la cabeza. Exactamente, sí, es así. Igual permitime una corrección, mi querida amiga Débora. Yo creo que el voto de los compañeros, independientemente de que pueden tener una referencia personal en mí, fue un reconocimiento a toda la militancia de la organización. Yo siempre digo que uno, desde la bancaria y desde la Secretaría General,
no gana o pierde elecciones. En todo caso, puede perder elecciones, y cuando hay comisiones gremiales le puede hacer perder una elección una comisión gremial, una seccional, por políticas que lleva a cabo, pero las elecciones las ganan y las pierden los delegados que están abajo al lado del compañero, porque yo puedo hacer la mejor de la gestión, pero si los compañeros delegados no están cerca transmitiendo lo que se está haciendo, es imposible que nos voten. Como también puedo hacer la peor de la gestión y tener los mejores dirigentes gremiales de base y terminan perdiendo por errores de la conducción. Una conducción nacional puede hacer perder una elección. Sí, yo los militantes. Acuerdo totalmente con eso, Sergio, pero sí tengo que decir además que hay un liderazgo muy claro y una orientación también muy clara de ese liderazgo en la conducción política y sindical del gremio. Y bancarios hoy tiene un rol dentro del movimiento obrero y diría dentro del campo nacional y popular muy importante. Sí, está claro que nosotros tratamos y hacemos un esfuerzo, obviamente, de subrayar con hechos lo que decimos, lo que escribimos, lo que prometemos, y tiene un valor agregado que nos lo he reconocido por nuestros compañeros y también afuera. Soy consciente de eso y creo que hay que aprovechar, no sé si el término sería prestigio o por lo menos esa consideración de parte de muchos trabajadores, como para trabajar en conjunto en el movimiento obrero. Yo ayer lo decía cuando le hablé a los compañeros militantes pre-elección, que el salto de calidad que tenemos que pegar en la asociación bancaria es ver cómo le hacemos entender a nuestros compañeros afiliados que hay que involucrarse con la totalidad de los problemas que le pasan al resto de los trabajadores, porque es una cuestión de clase, claramente. Pertenecemos a una misma clase, independientemente de la actividad en la que estemos desarrollando o no. Y si aún alguno no lo interpretara por eso, que lo interprete en defensa propia, a partir de que si al resto de los compañeros trabajadores le va mal, es cuestión de tiempo que nos vaya mal también a nosotros, ¿no? Sí. Walter, disculpame, Walter, dije a mi compañero Sergio. Hablando de clases, en estas elecciones tenemos algunos compañeros dirigentes que Cristina ha planteado que lo va a llevar como diputados, ¿no? Sí, una gran alegría. Sí, Correa, Vanessa y Jackie. Me pareciera que los trabajadores hoy tendríamos que estar contentos porque vamos a tener la voz de los dirigentes nuestros defendiendo las posiciones de los trabajadores, porque acordémonos, porque yo siempre lo planteo, hemos puesto diputados que votaron en contra de todas las leyes nuestras, endeudamiento y todo eso. Hay 40 que hicieron esto, por lo menos vamos a tener trabajadores que van a defender el tema de los trabajadores. No sé si compartís esto conmigo. Mira, conozco a los compañeros y estoy absolutamente seguro que van a poner más ahínco seguramente en el tema cuando se trate de los derechos de los trabajadores, pero tienen una visión integral de país que comparto con ellos, con lo cual creo que están enmarcados dentro de ese proyecto que yo hablaba al principio de la necesidad de crear un gran frente nacional con organizaciones políticas, sociales y sindicales que tienda a garantizar como una herramienta electoral un triunfo, pero que tienda a construir una propuesta que sirva de base para sostener un gobierno. Son compañeros dirigentes comprometidos con ese proyecto nacional y seguramente van a poner más ahínco y van a defender mucho mejor los intereses de los trabajadores, que a veces no es necesario ser dirigente gremial porque tenés un legislador como Recalde que debe haber modificado más leyes que la totalidad de los dirigentes gremiales que han pasado por el Parlamento, ¿no? Y la pregunta del millón. Sí. Hemos visto en Brasil un proceso de flexibilización laboral. ¿Es posible, es factible que puedan avanzar con esa misma intencionalidad de esto que se está poniendo de moda, que el sueldo, el salario de un trabajador es un costo innecesario? ¿Es posible que en la Argentina puedan avanzar en esa dirección? Lo primero que hay que decir es que no fue ni una reforma ni una flexibilización laboral. Lo de Brasil fue el aniquilamiento del derecho laboral en la República Federativa de Brasil y hacia los trabajadores hermanos brasileños. Es retrotraer la situación del trabajo previa a la revolución industrial. Trabajar 12 horas, sábado, domingo, feriado, contratos de tipo individual, no colectivo, externalización de servicio, indemnización paga a cargo del propio tributo que tiene que hacer el trabajador para pagarse su propia indemnización y su propio fondo de desempleo. Eso es el aniquilamiento del derecho laboral en Brasil y el aniquilamiento de las organizaciones sindicales. Este gobierno argentino ha tomado un camino en donde, cual si fuera un bombardero en el medio del mar, con sus cañoneras está apuntando en distintos lugares. La primera, el presidente de la Nación
lo primero, obviamente, van por una reforma, si les da, un gobierno que si pasa, pasa, van por la reforma laboral de Brasil. Entonces quieren a los trabajadores sin derechos, después los quieren sin jueces, porque a los jueces que no fallan de acuerdo a los pedidos del Poder Ejecutivo se les hace juicio político. Entonces nos quieren sin derechos y sin jueces. Nos quieren sin abogados prestigiosos que nos defiendan, porque los acusan de jefes de la mafia de los juicios laborales. Nos quieren sin organizaciones porque intervienen nuestras organizaciones sindicales. Y nos quieren sin dirigente con prestigio porque no tienen ningún problema en manchar la honra de cualquier dirigente sindical con tal de que lograr su cometido. Es decir, y en síntesis, nos quieren sin derechos, sin jueces, sin abogados, sin organizaciones y sin dirigentes. Claramente lo que buscan es que la desarticulación de las organizaciones obreras como frontón o refractarias del programa de ajuste de este gobierno para combatirlo eficazmente es lo que buscan. Es el sometimiento del trabajador a los designios del mercado y a los designios de las patronales. En la Argentina todavía estamos a tiempo de que esto no suceda, porque el discurso es muy vago, el discurso es sin contenido, muy típico de la propia ignorancia de muchos funcionarios de este gobierno. Hablan del cambio de los convenios colectivos y de cómo fallan los jueces y que los abogados convencen a algún jovencito para que le haga juicio, como dice Macri, y después 8 trabajadores de una pequeña pyme pierden el empleo porque ese empleado hizo juicio. Lo primero que hay que decir que en la Argentina, en los últimos 9 años se crearon 233.000 empresas, de las cuales 222.000 son pymes, esto es hasta el año 2015. Y fueron bajo estas leyes, bajo estos convenios, con estos jueces, con estos abogados y con estas organizaciones. Si hay cierre de pyme, pérdida de empleo después del 2015, tiene que ver con las políticas del gobierno, no que tengamos derecho y que haya jueces y una historia de abogados laboralistas que nos defienden en organizaciones sindicales. Estamos a tiempo precisamente porque es tan vago el discurso que uno con este simple dato que va y lo busca en cualquier estadística oficial puede desbaratarle todo. Lo segundo, estamos a tiempo porque el sindicalismo brasileño es distinto. Nosotros tenemos convenios por actividad que a veces son cuestionados, nos acusan de corporativo, etcétera, etcétera. Pero el sindicalismo brasileño tiene acuerdos por estados y por empresas, con lo cual podés trabajar en una misma empresa en distintos estados y tenés sueldos y condiciones de trabajo diferentes. Y además, la representación sindical por actividad que existe en la Argentina, ya sean organizaciones a nivel nacional, provincial, municipal, tanto públicas como privadas, suman 1.500 representaciones gremiales. Y en Brasil hay 17.000 representaciones gremiales bajo las características que acabo de enunciar de convenios por Estado y por empresa. Creo que la fortaleza del movimiento obrero argentino es absolutamente distinta y todavía puede contrarrestarle al gobierno una oposición fuerte. Si a esto le agregamos que el gobierno solo tiene 1/3 de legisladores, porque no creo que consolide más de 1/3 de la votación en esta legislativa, bastará convencer a los partidos de oposición para que no acompañen estos proyectos y no se cristalice este genocidio laboral que hicieron en Brasil y lo pretenden hacer en Argentina. Bueno, una inyección de ánimo me ha dado. Claro. Bueno, Sergio, muchas gracias por estar en nuestro primer programa. Te agradecemos mucho esto de que podemos llamarte y conversar con vos. De acá te mando un gran abrazo y acá la compañera Débora, que la tenemos acá con nosotros. La gran militante. Y ahí la estamos sacando gran periodista también, ¿eh? Viste que viene afilada en los micrófonos. No. Gracias Sergio por atendernos, bueno, y por pasar por Genética Sindical, y bueno, este programa lo hacemos con mucho cariño y es un gran honor que nos hayas atendido y bueno, particularmente para mí, así que te agradezco mucho. No es que le pase la factura, lo hago con gusto, no es que los haya atendido. La llamada corre por cuenta mía, me hicieron llamar a un fijo para salir al aire. Qué grande, bueno. Muchas gracias, muy solidario, un fuerte abrazo y como siempre muy claro. Muy amable, hasta luego, gracias a ustedes, compañeros. Gracias Sergio, un abrazo. Bueno, pasó por